buenas tardes. Mi nombre es Leticia Aguiar Green. Soy coordinadora del Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata y les damos la bienvenida a Las Voces del Cáncer de Próstata, un espacio que hemos creado para conocer los puntos de vista de todas las personas que intervienen en la ruta de atención de las personas que viven con esta enfermedad. Hoy, en nuestro episodio 1, nos acompañan enfermeros y enfermeras que tienen una valiosísima labor en todo este proceso y le damos la bienvenida primero a Jorge Salinas, quien es jefe de servicio del área de radiooncología del Instituto Nacional de Nutrición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Y también le damos la bienvenida a Elizabeth Gutiérrez, que nos acompaña. Ella trabaja en el área de radiooncología también, tiene especialidades en procesos de calidad y de atención para pacientes oncológicos y te agradecemos mucho, Elizabeth, la participación en este podcast. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hemos creado este primer episodio con ustedes porque justo nos hemos dado cuenta que entre todas estas personas que se involucran en la atención de los pacientes con cáncer de próstata, a veces no se le da visibilidad a la labor que es tan importante, que es la enfermería, ¿no? Entonces, quisiera empezar preguntándote, Elizabeth, el rol del enfermero o enfermera en la atención del cáncer de próstata, ¿qué implica y por qué hay especialidades en esa área? Ok, nuestro rol como enfermería y justamente esta parte donde hay varias especialidades es porque últimamente ha habido mucha demanda de, más que nada, ha crecido esta población de los pacientes con cáncer, específicamente ahorita que estamos hablando de cáncer de próstata. Como enfermeros hemos visto esa necesidad de dar mejor atención, una atención especializada a este tipo de pacientes. Tenemos muchos tipos de cánceres, pero específicamente en estos pacientes, población de hombres, es importante especializarnos de una forma en la que podamos dar unos cuidados abordados de una forma más científica, más trabajada, para que estos pacientes puedan tener mejor cuidados en su casa. Muchas de las cosas que realizamos es para ayudar al éxito del tratamiento de estos pacientes. Entonces, últimamente se ha visto en muchas de las áreas de enfermería que necesitamos brindar cuidado específico y especializado a estos pacientes. Entonces, tenemos realmente muchas funciones que durante este podcast vamos a tratar, pero una de esas funciones es eso, o sea, ver cómo es que esta población ha crecido y la necesidad que tienen estos pacientes en específico. Muchísimas gracias. Jorge, por favor, platícanos, en el caso de las personas que viven con cáncer de próstata, ¿qué diferencias identificas tú en relación a otros pacientes oncológicos? Pues de las principales diferencias que podemos encontrar en estos pacientes es la edad. ¿No? Son pacientes hombres también, que es otra diferencia que particular en este tipo de enfermedad. Son hombres que están entrando a una edad más avanzada, están quizá a punto de llegar a la tercera edad. Entonces eso hace que tengan características particulares para el cuidado, ¿no? Quizá dependiendo de la etapa del tratamiento en el que se encuentren, requerirán cuidados específicos. Quizá me refiero a si es un procedimiento quirúrgico donde el paciente va a requerir que tenga un cuidador quizá para la asistencia en la movilización, en lo que viene la recuperación quirúrgica. Entonces yo creo que va a depender de la etapa también de la enfermedad, pero siempre va a requerir cualquier paciente con cáncer va a requerir de acompañamiento y de una red de personas que se encarguen del cuidado de él, ¿no? Que es algo muy importante que hay que tener con estas personas con cáncer, que deben de tener una red de apoyo. Y quizá esta red de apoyo pues sean principalmente los familiares, ¿no? Donde va a haber un cuidador primario que va a estar delegando o organizando las actividades para cuidar a esta persona en los diferentes escenarios, y que eso es muy importante para cualquier paciente con cáncer, contar con esta red de apoyo. Muchísimas gracias, Jorge. Has tocado un punto muy importante que se refiere a las etapas de la enfermedad. Nosotros en las investigaciones que hemos hecho desde Molacap nos hemos dado cuenta que es muy raro que el paciente entienda
o conozca exactamente la etapa de su enfermedad en la que se encuentra y de igual forma pues el cuidador, ¿no? Y a veces lo que queremos es que el paciente conozca, porque hay muchas decisiones que él tiene que tomar considerando los efectos de determinado tratamiento o no. Y también lo que nos hemos dado cuenta es que a veces el médico, por la cuestión de la saturación de los sistemas de salud y que no tiene el tiempo de explicar todo, el trabajo de enfermería en ese sentido, en el que la labor de que se entienda la cuestión de las etapas de la enfermedad, ¿cómo intervienen ustedes con el paciente? Pues en este caso hay ya enfermería de práctica avanzada en donde la enfermera especialista da consultoría al paciente, ya sea en ámbitos de quimioterapia de primera vez, en el proceso de radiación, y nosotros vamos abordando estas etapas también. Hay muchos pacientes que de inicio o reciben quimioterapia o radioterapia, entonces el paciente viene en shock, claro que es la pérdida de la enfermedad, entra en un proceso de duelo, aspectos emocionales, económicos, culturales, de todo, que nosotros debemos de estar abordando en la consultoría como tal. Entonces damos un acompañamiento desde el inicio para abordar qué es en general el tratamiento, en qué etapa ahorita estamos, cuál es el objetivo con el tratamiento en el momento, ¿qué es lo que estamos buscando? Hay veces que el paciente ya no es candidato a una curación, un tratamiento tipo curativo, sino un tratamiento paliativo, que es para abordar solamente los síntomas que esté presentando la enfermedad y abordar, más bien, dar un poco más de calidad de vida del paciente. Entonces, nosotros damos este acompañamiento justo con la información que damos. Hacemos mucha educación con el paciente y el familiar. Y claro que tienen muchísimas dudas, llegan y nos dicen, es que, o sea, igual el médico da el diagnóstico de inicio, pero no tienen pues tanto tiempo de hacer la contención emocional en el momento. Nosotros también realizamos esta parte quizá de ver que el paciente necesita un apoyo psicológico, ver si alguien nos puede apoyar en ese sentido, pero nosotros prácticamente damos tanto el proceso de la enfermedad, que es lo que estamos buscando, qué efectos secundarios se van a presentar con cada tratamiento, ya sea quimioterapia, como comentaba el jefe, en un ámbito quirúrgico, en un ámbito de quimioterapia sistémica, de radioterapia o de bloqueo hormonal también, que son estas fases que se presentan. Entonces, vamos dando el acompañamiento, resolución de dudas, pues sí, prácticamente es toda esta parte desde que inician el diagnóstico, incluso hasta un momento de que llegue el paciente a un cuidado paliativo, de que ya no va a recibir el tratamiento y solamente hay que paliar los síntomas que esté presentando. Entonces, lo que hacemos realmente es todo el acompañamiento, educación y sobre todo también en la parte asistencial. Por ejemplo, en la quimioterapia antineoplásica se hace toda esta parte de la asistencia, administración del tratamiento y sobre todo comentar hay muchos mitos en torno tanto a radiación y quimioterapia, dejar claro qué es lo que estamos buscando. Decimos, entre un paciente y otro no es lo mismo, aunque tengan el mismo tipo de cáncer, no es lo mismo cómo es que el organismo va a recibir el tratamiento. Entonces, mucho se da que en la sala de radioterapia, de quimioterapia, les comentan entre sí, hacen amigos y dicen, ¿sabes qué? Es que te va a pasar esto, esto y esto. Dejamos bien claro que no es lo mismo que lo que le pasa a un paciente a lo que le va a pasar a él. Son probables efectos secundarios y las recomendaciones que se dan justamente es para evitar o disminuir ese riesgo que pueda presentar. Entonces, creo que tenemos mucho que hacer en el área educativa de los pacientes, que muchas veces, como dices, no, por tiempo o porque hay mucha carga de pacientes, no se les llega a dar esta parte del acompañamiento inicial. Muchísimas gracias. Vemos aquí muy importante cómo el rol del enfermero o la enfermera ayuda en el proceso de comunicación médico-paciente, que es algo que también pues es muy importante. Mencionabas, Jorge, las redes de apoyo. ¿Nos podrías platicar un poquito en particular qué diferencia ves en el rol del cuidador, por ejemplo, para un paciente con cáncer de próstata? Pues podría decirte que quizá no visibilizo mucha diferencia en cuanto específicamente con este tipo de pacientes. Lo que sí vemos es que, por ejemplo,
todavía hay mucha falta de comunicación con el personal de salud en general, sobre todo por estas costumbres o estos hábitos socioculturales arraigados que tenemos, que a veces no se facilita la comunicación, o al paciente le da miedo preguntar, le da pena preguntar. A veces tenemos pacientes que acuden con su pareja a las consultas y a veces al médico, por la dinámica de la consulta, que tiene que darle mucha información al paciente sobre el tratamiento que sigue, a lo mejor no hay espacio para preguntar como que estas dudas en torno quizá a lo emocional, a lo sexual que tiene el paciente. Tenemos pacientes jóvenes que todavía venían de tener a lo mejor actividad sexual como pareja, y a veces todas estas dinámicas de comunicación es lo que se nos dificulta a nosotros, ¿no? Entonces tratamos de favorecer que se dé esa comunicación para que el cuidador vaya identificando también junto con el paciente cuáles son sus necesidades de ir resolviendo dudas o sobre el cuidado, ¿no? En realidad, sobre el cuidado del paciente con cáncer, como te decía, quizá como requieren pues más como que acompañamiento en todo el proceso, ¿no? Ayudarle a organizar sus días de la consulta, o quizá cuidados específicos. A veces los hombres requieren de cuidados cuando le hacen procedimientos prostáticos para el tratamiento del cáncer de próstata, resección prostática. A veces los pacientes tienen incontinencia urinaria, a veces les da pena decirle al cuidador, oye, es que pues literal me estoy haciendo pipí, y todas estas cuestiones que nos ayudan. Más bien la cuestión del cuidador aquí con estos pacientes es ayudar a comunicar y a generar mucha confianza para que el paciente vaya expresando todas esas situaciones que le van generando como limitaciones o complicaciones, para que pueda abrirse e ir resolviendo, ¿no? Que es más bien lo que el cuidador tendría que tener, es mucha empatía y abrirse a la comunicación. A veces tenemos pacientes que juzgan o el cuidador juzga a su paciente, y se da una dinámica. Hemos tenido dinámicas de choques muy fuertes entre el cuidador primario y el paciente, porque no se da como que esa empatía o esa apertura, ¿no? Entonces, sí hemos tenido que intervenir como enfermos y decirle, ¿sabe qué? Si usted no tiene como que la disponibilidad o la disposición de escuchar a su paciente, mejor no venga con él. Asigne a otra persona que le pueda ayudar, que sea más empático, y quizá usted pueda formar parte de esta red de apoyo en otro rol, ¿no? A veces puede ser un rol de proveedor, o a veces puede ser pues hasta el que conduce el auto y llevarlos a la consulta y esperar afuera, ¿no? Pero sí se requiere de mucha empatía del cuidador con este paciente sobre estas cuestiones que al paciente le dan mucha como pena tratar todavía, ¿no? Claro, qué importante esto que dices, Jorge, porque evidentemente algunos de los efectos secundarios de los pacientes con cáncer de próstata pues es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, ¿no? Así es. En este estudio que hicimos de la ruta del paciente, lo que muchos mencionaban es que se sienten abandonados por el sistema de salud después del tratamiento. Como que los sistemas de salud y el médico llegaron hasta los tratamientos, pero el lidiar con todos estos efectos secundarios que tú dices, la incontinencia, la disfunción eréctil, como que no hay un plan complejo de abordaje tanto como para el paciente como para su familia, ¿no? En este sentido quisiera preguntarles a ambos, primero, ¿cuáles son algunos tips o herramientas que ustedes pueden platicar tanto con el paciente como con el familiar para sobrellevar estos efectos secundarios, y si existe rehabilitación para algunas de estas condiciones de los pacientes? Sí, lo que se sugiere en ocasiones es generar, por ejemplo, alguna bitácora en donde el paciente esté registrando, si es posible con fecha, qué efectos secundarios están presentando. Dado que comentábamos, los tratamientos son diferentes, efectos secundarios son diferentes. Entonces, es importante que el paciente se apegue sobre todo a las indicaciones médicas de su oncólogo, que ellos son los que prescriben el tratamiento para las medidas, las medidas sintomáticas. Digo, hay tratamiento que es farmacológico y no farmacológico. El farmacológico lo aborda la parte médica, pero nosotros también le damos seguimiento, ver si el paciente está presentando náuseas, si está presentando diarrea,
si ya tomó su medicamento, cómo lo está tomando, porque incluso hay veces, aunque les dan la indicación, el paciente solamente dice, pues es que aquí dice que me tome una en caso de náuseas, pero ahí dice, es una cada 8 horas, 30 minutos antes, que son cuidados muy específicos que debe abordar el paciente para tomárselo y que sea efectivo. Entonces, damos también ese acompañamiento, generar sobre todo esta parte de la confianza con el familiar y el paciente para que nos esté comunicando de esta forma. Entonces, una forma es registrar todos los efectos secundarios que esté presentando y en caso cuando vaya a consulta comentarlo con el médico. Hay muchas toxicidades del tratamiento, en general, por ejemplo, en terapia sistémica se abordan medicamentos que son taxanos que tienen efectos secundarios importantes, tanto neurológicos como hematológicos, y que nosotros debemos también detectar en esta parte y dar recomendaciones tanto, esas son las farmacológicas, las no farmacológicas hay pues recomendaciones sobre alimentos que los pacientes pueden llevar en estos tratamientos. Por ejemplo, se recomienda disminuir irritantes, grasas cuando están recibiendo tratamiento de quimioterapia, específicamente en radioterapia también como se genera inflamación, se puede generar diarrea, distensión abdominal, estreñimiento, dolor agudo. Entonces son medidas específicas no farmacológicas que nos pueden ayudar en esta parte. Entonces es importante que aunque los pacientes tengan estas recomendaciones, lleven su bitácora porque luego van a consulta y pues los pacientes, como ya en ese momento ya pasó la toxicidad del tratamiento, ya no se sienten mal, no saben, les preguntan ¿cómo le fue en esta quimio? No, bastante bien. Y resulta que no, nosotros vimos en todas las partes, por ejemplo, los pacientes de radioterapia que los vemos del diario de lunes a viernes, vemos que están presentando síntomas gastrointestinales y demás que son importantes mencionar al médico como tal. Entonces, es una recomendación que se les realiza. Buenísimo. Jorge. Yo creo que es importante también recalcar que a lo mejor todas estas recomendaciones que dice Elizabeth sobre los alimentos van a ser temporales. Tenemos pacientes que abandonan el tratamiento porque a veces no somos claros con estas especificaciones. A veces dicen, no, pues yo, ¿por qué voy a dejar de comer carne si a mí me gusta la carne, ¿no? Uh-huh. Y tenemos pacientes que a veces con la tercera, cuarta sesión ya tienen diarrea, ya no quieren venir a la sesión. Pero a veces no avisan a veces desde la segunda sesión ya tienen diarrea y no nos avisan. Entonces, este proceso de comunicación que debemos de tener como enfermeros con los pacientes debe de ser muy estrecho para decirles los síntomas son temporales. Para cada tratamiento hay un síntoma y como decía Elizabeth hace rato, a veces el paciente en la sala de espera se encuentra con otro, oiga, es que ya me dio diarrea. Ah, sí, es que pues es normal. No, o sea, hay síntomas que a veces los pacientes normalizan los síntomas, pero lo que también debemos de saber como profesionales de la salud y que los pacientes deben de saber es que para cada síntoma el médico puede ofrecer un tratamiento farmacológico y no farmacológico. A lo mejor no se van a quitar por completo los síntomas, pero se pueden aligerar y pueden hacer que el paciente tenga un tratamiento más llevadero, que no tenga más complicaciones y que obviamente el paciente no abandone el tratamiento, ¿no? Entonces recalco la importancia de que debemos comunicarnos bien con los pacientes y decirles los síntomas son temporales, las restricciones en los alimentos que tiene también van a ser temporales, quizá cuando termine el tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, 2 semanas después va a poder ir incorporando nuevamente los alimentos de forma gradual conforme los vaya tolerando para que poco a poco vaya regresando pues como a su ritmo de vida que llevaba anteriormente con las restricciones o limitaciones que la propia etapa de la enfermedad lo permitan, ¿no? Creo que todos estos, el objetivo de dar todos estos tratamientos a los pacientes con cáncer, ahora nos enfocamos mucho en la calidad de vida que tiene que tener el paciente, ¿no? Si vamos a dar unas recomendaciones para los pacientes es para que el paciente vaya recuperando esa calidad de vida. A lo mejor durante la fase del tratamiento el paciente va a perder un poco esa calidad de vida por todos los síntomas que tiene, pero el objetivo que debemos de tener como enfermeros o como equipos de salud es que el paciente mantenga esa calidad de vida durante todo el proceso de la enfermedad y que la vaya recuperando, ¿no?
Qué increíble, perdón, es escucharlos porque creo que visibiliza toda la importante labor que realizan y que ese mito o esa concepción errónea que se tiene de que la labor de enfermería es aplicar inyecciones o dar un medicamento va muchísimo más allá y qué parte tan importante son ustedes justo del éxito o no éxito a veces de que los pacientes caminen por toda esta ruta, ¿no? De atención. Decías, perdón, te interrumpí, Elizabeth. Sí, sobre todo generar conciencia y como dice el jefe, o sea, estar muy apegados con los pacientes, tener apertura, porque muchos también vienen quizá de otros entornos, de otros hospitales en donde quizá no tuvieron la mejor calidad de la atención y cuando vienen acá con nosotros no tienen tanta confianza al inicio, pero es nuestro trabajo justamente trabajar esta parte con ellos de la confianza y no regañarlos. Vemos que muchos pacientes, incluso nosotros como personal de salud, luego tenemos hábitos que no son pues tan buenos, ¿no? Entonces, es todo un proceso, es difícil dejar de comer algunas cosas durante el tratamiento para evitar la agudización de los síntomas, sí, pero debemos de tener ese acercamiento y esa apertura que el paciente nos lo pueda decir, o sea, cuando nos los diga, no regañarlo, porque hay muchas veces que dicen, es que le estoy diciendo que me diga o algo así, ¿no? Entonces eso es lo que a los pacientes les genera un poco de limitación y de miedo al acercarse con nosotros, pero justamente tratamos de tener esa apertura y comentarle al paciente, aunque nosotros podemos estar aquí, estamos aquí para ustedes, los médicos también, pero realmente prácticamente el éxito del tratamiento está en usted, porque si usted, yo le estoy dando las recomendaciones y usted no tiene un buen apego al tratamiento, de nada va a servir porque se va a agudizar y ya en algún momento hay síntomas que están muy agudizados y que tienen que irse a un servicio de urgencias porque ya es una urgencia que no se abordó inicialmente. Entonces, más que nada la comunicación efectiva con el paciente y sobre todo también el familiar, que ellos son los que nos ayudan bastante a detectar alguna sintomatología en casa. Buenísimo. Y justo hablando de comunicación, parte del espíritu con el que hacemos esta serie de podcasts es justo celebrar el trabajo multidisciplinario que debe haber, ¿no? en la atención de los pacientes. Sin embargo, pues hay muchos retos en nuestro sistema de salud para que de verdad exista ese abordaje multidisciplinario. Hay áreas que a veces trabajan por separado y no hay la comunicación correcta entre el oncólogo, el urólogo, el médico general, el trabajo social, la enfermería. Entonces, en esta última parte de este episodio me gustaría que comentaran algunas sugerencias de cómo podemos mejorar ese abordaje multidisciplinario en la atención de los pacientes de cáncer de próstata. Pues básicamente ahora es mejorar la comunicación, ¿no? Antes trabajábamos como por separado, ¿no? El médico enviaba al paciente con sus indicaciones a que recibiera quizá la quimioterapia, o enviaba al paciente al tratamiento de radioterapia y no se daba como que ese proceso de comunicación, ¿no? Ahora puedo decir que hemos empezado a tener la apertura de tener un trabajo ya multidisciplinario, de irnos integrando como profesionales de la salud y quizá ahora hay médicos que nos dicen, oiga, es que veo cómo la enfermera le está explicando al paciente todos los síntomas que puede presentar con la quimioterapia. Y hemos visto cómo los médicos dicen, no podrá ser que ahora podamos llevar a la enfermera al consultorio con nosotros para que pueda explicarle desde la consulta de primera vez qué es lo que va a pasar. Porque el paciente cuando le recibe la noticia de que tiene cáncer es una bomba de información para él. Es una bomba de entrada el paciente está negado a tener esa enfermedad, se bloquea y no escucha la enfermedad. Entonces, poco a poco se va resolviendo los conflictos de las dudas en el trans de que va recibiendo el tratamiento, ¿no? Pero esa comunicación, vuelvo a la parte de esa comunicación que vemos con los médicos, yo creo que nos va ayudando mucho. Recuerdo que para mí sería ideal, por ejemplo, el equipo de oncología a veces sesiona los casos o comenta casos, ¿no? Donde se reúne el urólogo, el oncólogo. Sería genial que poco a poco nos fuéramos involucrando, ¿no? A veces en otras patologías que me ha tocado trabajar, por ejemplo, con leucemia, a veces se reúne el médico, la enfermera, la trabajadora social y entre los tres dicen, ¿qué necesidades tiene este paciente? Pues a lo mejor este paciente no tiene para comprar este medicamento.
o no tiene viene de X estado de la República, no tiene para solventar el hospedaje. Entonces entra a trabajo social y dice, nosotros quizá podamos apoyar con el hospedaje, ¿no? Enfermería dice, es que ha tenido, de acuerdo a la valoración que hicimos de enfermería, este paciente ha tenido estos síntomas en los últimos días y está preocupado también porque no tiene dinero, ¿no? Bueno, ya entró a trabajo social, le va a resolver esa parte, el médico nos va a ayudar a resolver síntomas. Creo que sería, yo creo que no es tan utópico, pero yo creo que sería algo genial que podamos tener como que estas sesiones conjuntas con los médicos, como equipo multidisciplinario, para poder mejorar la atención de los pacientes, ¿no? Yo espero que no estemos lejos de llegar a eso para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Eso sería algo fabuloso. Pues muchísimas gracias. Con esto cerramos. Yo creo que es importante visibilizar el trabajo multidisciplinario y justo por eso estamos creando estos podcasts, gracias a ustedes que inauguramos esta sesión con la labor de la enfermería. Quiero comentarles también que vamos a tener episodios con urólogos, con médicos generales, con personas que aún no son pacientes, ¿no? Porque es importante también la perspectiva de cómo reciben la información para la detección oportuna. Vamos a tener también organizaciones civiles, cuidadores y pacientes. Entonces, pues yo les agradezco nuevamente muchísimo su participación. También queremos mencionar un agradecimiento muy especial a Boston Scientific, quien nos ha facilitado estas instalaciones formidables para la grabación de estos podcasts. Y queremos pedirles, por favor, que visiten la página de molacap.org, en donde podrán encontrar todos estos serie de episodios. Van a ser 6 episodios en total, en donde vamos a conocer justo los puntos de vista de todas las personas que participan en la ruta de atención de los pacientes con cáncer de próstata. Muchas gracias. Gracias. Gracias.